Ave, millonarios. Hoy hablamos de un tema, de una curiosidad, que es muy ¿Cuál es el punto? En diversas situaciones de la vida política, pero sobre todo en el ámbito militar. Los mensajes son absolutamente fundamentales, es decir, que el general utilice los mensajes para dar órdenes a sus tenientes es de una importancia absoluta. Y estos mensajes, si cayeran en manos equivocadas, si cayeran en manos del enemigo, sería una tragedia, porque el enemigo entendería nuestros movimientos y podría anticiparse. Así que, obviamente, el hecho de cubrir, esconder y también cifrar nuestros mensajes importantes es absolutamente fundamental durante una campaña militar. Entonces, ¿qué había hecho Julio César? No sabemos si esto fue exactamente una invención de César. No tenemos fuentes que lo confirmen, pero sabemos que él definitivamente hacía un uso regular de un llamado cifrado, es decir, un método con el que sus mensajes eran sistemáticamente cifrados, cada vez para no ser leídos ni entendidos por sus enemigos. Esto se conoce como el cifrado de Julio César, cifrado de César. ¿Cómo funcionaba? El funcionamiento. En realidad es bastante simple. Imaginamos el alfabeto latino, que es muy similar al alfabeto italiano. César tomaba el alfabeto latino. Y luego, ¿qué hacía? Tomaba una letra de este alfabeto y la sustituía por la letra correspondiente, desplazada algunas posiciones. Por ejemplo, la letra A se sustituía por la letra B por la letra C y la D por la E. De esta manera, modificaba, obviamente, la estructura de sus mensajes y, por lo tanto, los cifraba. Sabemos por Suetonio que en un pasaje de su obra nos lo dice de manera precisa, que César solía utilizar un desplazamiento de 3 letras dentro del alfabeto, así que utilizaba esta clave de cifrado. Entonces, hagamos ejemplo práctico. Este mensaje que ustedes ven aquí abajo, que es una invitación muy amable a suscribirse al canal con el cifrado de César, se transformaba en este otro mensaje que, como ven, es absolutamente incomprensible. En este punto hay otro elemento muy importante. Mientras que nosotros estamos acostumbrados a poner un espacio entre las palabras, así que nuestras palabras están separadas unas de otras. En realidad era la norma en el mundo latino la llamada scripta continua, es decir, no había espacios entre las palabras. Esto complicaba más, porque las palabras y las frases estaban cifradas, sino que al no haber espacios, no entendías dónde comenzaba una palabra y dónde terminaba la otra. Así que, por ejemplo, este otro mensaje, que también es una invitación a suscribirse al canal, absolutamente tranquilo, se transformaría con el cifrado de César y con la escritura continua, en este otro mensaje que estamos viendo, donde, obviamente, nos entendemos, seguramente, aún menos. Esta era la esencia del cifrado de César. El cifrado de César fue utilizado por él en momentos también muy importantes. Por ejemplo, durante las guerras galas, es decir, la campaña de conquista de las Galias, César tenía que comunicarse con Quinto Cicerón, que era el hermano del más famoso Cicerón, orador, quien era uno de sus lugartenientes y se había encontrado dentro de su campamento, rodeado por los enemigos que lo estaban asediando. Quinto Cicerón había enviado, a través de algunos emisarios, mensajes de emergencia en los que pedía la ayuda de César, y sabemos que en esta situación César utilizó su cifrado para responder a Quinto Cicerón sin que se entendiera su mensaje en caso de que su texto fuera interceptado por el enemigo, y así, gracias a este mecanismo, logró comunicarse con su lugarteniente sin ser descubierto, y luego sabemos que su intervención fue providencial para liberar a Quinto Cicerón. Así que ven cómo el cifrado de César fue fundamental para ganar incluso guerras enteras de gran importancia,
para la historia. El cifrado de César es uno de los sistemas de cifrado más antiguos que conocemos, que ha perdurado durante muchos siglos. Durante varios siglos, el cifrado de César, que también se llama cifrado por desplazamiento, es un cifrado que ha sido la base de todos los sistemas de encriptación y cifrado que han sido utilizados, incluso por pueblos, más allá de los romanos. Así que sabemos que este sistema de César realmente hizo historia en la criptografía y por lo tanto fue realmente un hito en este campo, permitiendo ocultar mensajes durante varios siglos. De hecho, sabemos que el cifrado de César logró resistir a cada intento de descifrado, hasta incluso el siglo XI. Esta clave fue encontrada precisamente en el siglo XI por un matemático árabe que se llamaba Al-Kindi. ¿Y cómo hizo Al-Kindi para descifrar este mecanismo? Hizo lo que se llama el análisis de frecuencias. Digamos que es un concepto que les simplificamos mucho. Prácticamente cualquier idioma utiliza las letras con una determinada frecuencia, con un ritmo determinado, de manera bastante regular. Las letras dentro de la lengua no son casuales, se repiten con frecuencias, bastante observables y regulares. Y entonces, ¿qué hizo Al-Kindi? Estudiando las frecuencias dentro de un idioma y con qué frecuencia normalmente se utilizaba una letra específica dentro de este idioma, comenzó a hacer toda una serie de cálculos y a prever que una determinada letra, en realidad, correspondía a otra letra del alfabeto original. Así que, con mucho esfuerzo, con mucho cálculo, pero utilizando este análisis de frecuencias, Al-Kindi logró romper el cifrado de César y, a partir de ese momento, desde el siglo XI en adelante, el cifrado de César ya no fue tan efectivo y, lamentablemente, podemos citar dos ejemplos bastante graves. Por ejemplo, estamos en 1500 y la reina de Escocia, María Estuardo, había sido encarcelada por Isabel I de Inglaterra. Entonces, reina de Escocia comenzó a conspirar contra Isabel I. Empezó a organizar una conspiración primero para ser liberada y luego, poco a poco, incluso para matarla. Y comenzó a escribir una serie de cartas a todos sus colaboradores que estaban conspirando junto a ella para organizar la muerte de la reina. Pensó en utilizar el cifrado de César para cifrar sus mensajes y asegurarse de que quienes controlaban su correspondencia no pudieran entender lo que estaba tramando. Pero, lamentablemente para ella, había utilizado el cifrado de César que desde hacía varios siglos ya había sido roto. Y de hecho, sospechados por el contenido de las cartas, los emisarios de la reina Isabel I se pusieron a analizar y en un tiempo relativamente corto se dieron cuenta de que se trataba del cifrado de César. Lograron descifrar sus cartas, la acusaron de alta traición y en pocos meses fue condenada a decapitación. Así que María Estuardo no se dio cuenta de que el cifrado de César, lamentablemente, ya no era tan seguro y pagó con su vida esta ignorancia del sistema que había sido inventado en el siglo XI. En cambio, por ejemplo, otro ejemplo mucho más reciente es el del jefe de la mafia, Bernardo Provenzano, que estaba en Corleone y es famoso porque escribía todas las órdenes que daba a los otros jefes de la mafia, no con la computadora, ni enviando mensajes o llamándolos, sino escribiendo en los pizzini, es decir, en pequeños trozos de papel, con un lápiz, sus indicaciones. También Provenzano había pensado en utilizar un sistema similar al cifrado de César. En este caso, ¿qué hacía él? Él tomaba el alfabeto italiano y cada letra dentro del alfabeto italiano tiene obviamente una posición. Por ejemplo, la A está en la posición número 1. Entonces, él sustituía a cada letra el número de su posición dentro del alfabeto y luego, por seguridad, añadía el número 3. Entonces, por ejemplo, la letra A está en el primer lugar. 1 más 3, 4. Y así, de esta manera, él cifraba sus mensajes y evitaba que fueran comprendidos. Esto podía funcionar si los destinatarios de estos mensajes no eran muy cultos y no estaban muy instruidos. Pero los investigadores se dieron cuenta casi de inmediato de que se trataba de un sistema de cifrado que imitaba el de Julio César y con el uso de computadoras lo descifraron en pocos momentos y entendieron lo que estaba escribiendo. Así que este es otro ejemplo. Cómo el cifrado de César fue superado. Hoy en día, definitivamente, el cifrado de César ya no es un sistema de cifrado confiable. Se rompe
en cuestión de segundos con las máquinas que tenemos hoy y con nuestra potencia de cálculo. Pero es una prueba de la extraordinaria mente de Julio César y de un método que durante siglos ha dominado la criptografía y que no podemos dejar de recordar cuando pensamos en los códigos secretos de la antigua Roma. En este punto, esperamos haberles fascinado con este detalle, con esta curiosidad, que, sin duda, ha sido fundamental a lo largo de la historia para proteger mensajes importantes. Y, por supuesto, les invitamos a suscribirse al canal. Tienen que suscribirse al canal porque esta vez no se lo decimos de manera clara. Les haremos mensaje en código que ustedes tendrán que descifrar. El mensaje en código.